Hola queridos amigos, muy feliz inicio de semana. ¿Cómo andan ustedes? Esperamos que anden muy bien. Gracias por acompañarnos, por estar allí con nosotros, con nuestro canal Enseñanza Bíblica. Cada día tratamos de regalarles un mensajito de la Biblia, un capítulo por día. Estamos en el programa Reavivados por su palabra. Si alguno de ustedes todavía no se ha suscrito o no conoce mucho el canal, puede, si es recién la primera vez que quizá lo visita, puedes quizá mirar las listas de reproducción, conocer un poquito el canal y acompañarnos, apoyarnos para seguir creciendo en este proyecto en YouTube. Hoy nos toca el capítulo número 49 del libro de Jeremías. Personalmente creo que es uno de los capítulos más extensos, más ricos del profeta, donde hay mucho contenido histórico, muchos datos, muchos conceptos arqueológicos, sociales, civiles, gubernamentales, de las diferentes ciudades o naciones de las cuales se habla en este capítulo del día de hoy. Así que vamos, antes de comenzar, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Venimos humildemente ante ti para rogarte que nos permitas aprender del juicio a las naciones, que tú eres el soberano, que estás al control. Y por eso, Señor, queremos rogarte que nos acompañes en esta ocasión. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Van a ver ustedes que el capítulo de hoy enfoca diversas ciudades. Recuerden que estamos viendo la última porción del libro de el profeta Jeremías. El capítulo 52 es un apéndice, un dato extra de cómo cayó eh, Judá, cómo vino y atacó Nabucodonosor. Pero estamos en los capítulos del 46 al 51. Estamos estudiando 10 mensajes a diferentes naciones, 10 naciones diferentes, en las cuales hay dos potencias, una que está decayendo, que es Egipto, y hay otra que está eh, teniendo un realce, que es Babilonia. Y entre medio de esas dos potencias estamos viendo a diferentes naciones, quizá un poco más pequeñas, pero en mayor o menor grado han tenido algún tipo de actitud hacia el pueblo de Dios. Y Dios en estos capítulos le da un mensaje destinado a estas diferentes naciones. En los versículos 1 al 6 del capítulo de hoy veremos que están los amonitas. Los amonitas, así como los moabitas, como vimos ayer en el capítulo 48, son naciones hermanas entre ellas y también que tienen vínculos fraternales sanguíneos con los judíos, ya que vienen de Lot, el sobrino de Abraham. Recuerden ustedes que en el año 722 los amonitas se enteraron del cautiverio que llegó a las tribus del norte. Al otro lado del Jordán se encontraban tres tribus. Se encontraban Gad, Rubén y Manasés. En esas zonas era una zona muy rica y cuando los amonitas se enteraron de que Asiria llegó al norte de Israel, lejos de acompañar a Judá, lejos de aprender de su situación, ellos dijeron, este es el momento para atacar y conquistar esta porción, puede ser nuestra. Se dejaron desde un inicio, se dejaron llevar por los ojos. Le gustaron los valles en el versículo 4 y los tomaron. Hacían de esos lugares fuentes idolátricas, no solo quemaban niños como hacían los moabitas, sino que además también quemaban adolescentes a su dios Quemos. El versículo 1 y el versículo 3 habla específicamente de eso. Dice también en el versículo 3 que el equipo espiritual, el equipo de sacerdotes de Amón sería llevado cautivo, sería desparramado también. Eran asesinos
y despiadados. Ayer hablamos de que hay diferentes profetas, un equipo de profetas que hablan y anuncian el castigo para Amón. Está Ezequiel, está Isaías, Jeremías, Amós. Y Amós 1:13 habla de que estos amonitas, cuando conquistaban, ya sea de Judá u otras naciones, madres embarazadas, para que esa nación mengüe, abrían el vientre y no solamente mataban a la madre, sino que mataban también al niño. Eran naciones que practicaban el aborto, el asesinato y que eran totalmente despiadados. Amós 1:13 declara eso. Además, versículo 4 de Jeremías, capítulo 49, declara que ellos confiaban en sus tesoros, o sea, tenían amor, tenían una gran admiración por sus capacidades de riqueza que poseían. E inclusive en su esplendor bélico y también armamentista. Y esto lo vamos a ver en varias naciones del capítulo de hoy. Confiaban en sus capacidades de tener agua, de tener riquezas de sus campos, de sus actividades agrícolas, de sus actividades que le proveían de sustento a sus habitantes. También en el versículo 5 se ve la justicia de Dios manifiesta. Dios dice en el versículo 5, yo hago venir sobre ti el pánico, palabra del Señor de los ejércitos. Desde todos tus alrededores, ustedes serán expulsados cada uno por su lado y nadie reunirá a los fugitivos. Aquí se ve la justicia divina en el versículo 5 y se ve un destierro violento, sumamente eh, agresivo la, la dispersión de este pueblo. Pero en el versículo 6 se ve a las claras la misericordia del Dios de los cielos. Dios les promete en el versículo 6 que volverán. Y Dios les promete esto porque el pacto que Dios había hecho con Abraham también alcanzaba a todas las familias, dice, todas las familias de la tierra serán benditas por tu descendencia. Y Dios no se había olvidado del pacto. Por lo tanto, no solamente el pueblo judío iba a ser vuelto, no solamente los moabitas, sino también esta nación que son los amonitas. Los versículos 7 al 22 habla acerca de los edomitas. Recordemos un poquito su historia. Es Edom, es rojo, es el nombre dado a los bellos que tenía Esaú, ¿no? Es una característica de Esaú. Y Esaú, ¿se acuerdan ustedes que fue hijo de Isaac y Rebeca? Ellos no podían tener hijos y le hicieron una plegaria a Dios. Y no solamente Dios le mandó uno, sino que le mandó una profecía en el vientre de Rebeca. En el vientre de Rebeca, estos dos hijos ya combatían entre ellos. Y dice la Biblia que nació primeramente Saúl, pero que nació con la mano de Jacob tomándole el talón. Y Esaú es el primogénito y Jacob es el segundo hijo de Isaac y Rebeca. Jacob muestra más su carácter que Saúl. Se nota que Saúl era un poco más tranquilo, en teoría, o en lo que podemos palpar en su persona. Por ejemplo, cuando Jacob le compra la primogenitura, notamos que Esaú al principio no hizo una un gran alboroto, no hizo una especie de rebeldía hacia su hermano, ¿no? Lo tomó con un poco más de tranquilidad y recapacitó y luego tuvo una reacción. Es interesante que además de esto, ¿se acuerdan ustedes? El primer episodio es el nacimiento, o sea, el vientre. El segundo que tiene Jacob y Esaú es cuando Esaú llega con hambre. Y el tercer punto de fractura en la relación de estos hermanos fue, y le costó muy caro a Jacob, fue cuando Jacob se hace dueño de la primogenitura. En Hebreos 12, los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo habla acerca de Esaú como fornicario y el perdón que suplica no es el perdón por el pecado que está cometiendo,
sino que pide perdón por las consecuencias de su pecaminosidad. Los edomitas, es interesante que se ocultaron de las sociedades de su tiempo, viviendo en peñascos, se situaron en el monte Seir, eran lugares altos, lugares donde no tenían contactos con las demás personas y por así decirlo era una especie de pueblo desconocido o no o desconectado de lo social. Los versículos 7 al 11, recuerdan ustedes, 7 al 22 se habla de Edom. En la subdivisión del 7 al 11, Dios muestra que Dios conoce lo oculto del hombre. Los edomitas pudieron esconderse de la gente, pero no pudieron esconderse de la justicia divina, porque la justicia divina lo alcanza a usted y a mí, sea que nos escondamos, que nos refugiemos en pecados mentales, en pecados personales u ocultos que quizá no se ven ante los demás. No existe ese lugar donde esconderse. Además, habla en el versículo 7 de Temán. ¿Se acuerdan de Temán? Uno de los amigos de Job, Elifaz. Elifaz era de Temán. En Temán eran o predominaba la sabiduría. Y Dios allí hace el contraste de la sabiduría humana con la sabiduría divina. En el versículo 12 hasta el versículo 18 se muestra otro pecado de los edomitas y era que ellos manifestaban gran soberbia y con esa soberbia que tenían buscaron elevarse sobre los demás, eligiendo lugares, un hábitat más elevado. Pero el título El Altísimo con mayúscula que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, de El Altísimo, ve a aquellos que quieren elevarse a lugares altos también. Los versículos 19 al 22, es interesante que Dios en el versículo 19 hace tres preguntas. Ustedes lo pueden leer después, pero en este versículo Dios prácticamente le da tres conceptos acerca de su persona. Primeramente, nadie es como Dios, dice Dios aquí, porque ¿quién es como yo? Noten ustedes que los edomitas tienen una aspiración a creerse igual o mayor a Dios. Y Dios le dice, ustedes creen que son igualmente a mí de altos, de conocedores, creen que por vivir en estos lugares altos exceden mi soberanía. Además, la segunda pregunta tiene que ver con el juicio de Dios. Dios como un Dios justo que aplica el juicio no solamente a los individuos de manera directa, individual, sino que además lanza su juicio también a las naciones. En el versículo 19 se ve la tercera pregunta, y es que no hay pastores, el único pastor es Jehová. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, el cantor de Israel, David. Y es interesante que acá dice la pregunta, ¿quién es el pastor que se me opondrá? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el conductor que sabe más que yo, que dirige más que mi propio dominio? No hay nadie, dice Dios, como yo. La tercera nación está en los versículos 23 al 27, que es la nación de Damasco. Damasco, una ciudad muy importante, una ciudad considerada como, bueno, una ciudad extremadamente antigua y es una ciudad que cuenta con 4.000 años de historia, o sea, tiene una carga de contenido en su trayectoria de existencia sumamente importante. Hubo un tiempo en que Damasco fue independiente, pero luego cuando vinieron los gobiernos de turno, sea Siria, sea Babilonia, se unió a esto o la unieron de manera forzosa al dominio de estos imperios o de estas naciones. Hoy es Jordania lo que era la antigua Damasco y fue una ciudad que practicaba el comercio y también muy cercana al pueblo hebreo.
lo dice en Jeremías 49, el versículo 25, da dos características de cómo era esta ciudad. Dice, era gloriosa y era alegre. Aquí en esta sección, en los versículos 23 al 27, vimos que en todas las demás naciones Dios interactúa de manera interrogando a esa nación. Dios hace preguntas. En esta sección no hay preguntas, simplemente hay exclamación. El versículo 23 habla de confusión de los damasenos. Hay en esta ciudad una tranquilidad excesiva, hay una confianza en la seguridad, en la estabilidad económica, social, política de esta nación. Pero en este versículo se habla de ansiedad que llega al corazón de los damasenos. Tendrán confusión, serán ofuscados, allí era una ciudad donde se practicaba el libertinaje, donde la gente podía ir de vacaciones, nadie me conocía allí, era una ciudad turística, donde las leyes civiles gubernamentales me habilitaban para hacer y practicar libertinaje y dar el curso libre o libre curso de acción a mis elecciones personales. Era una ciudad donde predominaba la paz, no con Dios, sino con todo el mundo, donde había pluralidad, donde había recepción a todo, donde estaban las puertas abiertas y nadie me molestaba, nadie me decía nada. Era una especie de Las Vegas hoy en día. Era una ciudad donde había placer, donde la gente pasaba a un momento a disfrutar, a tener un deleite a los ojos, a sus gustos, pero muestra aquí la actitud que tiene esta ciudad ante el juicio de Dios. Cuando Dios, por medio de Jeremías, le anuncia el juicio, vamos a ver cómo reacciona esta ciudad. Dice que tendría confusión, habría confusión, desvanecimiento, derretimiento, y es interesante que había muchas aguas en esta ciudad, predominaba, una de las maravillas del mundo antiguo era la enorme cantidad o las fuentes acuáticas que disponía esta nación. Habla de desmayo, habla de angustia, gritos, y no solamente a Edom se habla acerca de el dolor de una parturienta, sino también que para Damasco se habla también de un dolor como una mujer que está en parto. O sea, los habitantes de Damasco empezarían a quedar pasmados por el juicio divino. Los habitantes de Damasco no recapacitan. Los habitantes de Damasco no aprenden de la enseñanza que Dios le está dando, sino que toman una reacción diferente, contraria a la que se esperaría, ¿no? Lejos de aprovechar la misericordia divina, esta nación no se lamenta por su ruina moral, por su ruina eh, emocional, sino que se lamenta por la ruina o la pérdida material. El dar a luz, es interesante que se toma esta figura. El dar a luz tiene dos aspectos, ¿no? Uno triste, que es una mujer que, sobre todo cuando es primeriza, no sabe cómo va a estar, o cuando ya tiene cierta edad, la dama, no sabe cómo va a estar el embarazo. Puede ser que se entregue de manera completa, en confianza, eh, a sus parteras, a sus enfermeras, a los doctores que conducen el parto, y hay mucha angustia, mucha intriga. Pero cuando sale todo bien, sea que se haya pasado por un proceso de dolor, alguna complicación en el embarazo, luego de tener la vida, la criatura en sus manos, ese dolor se va. Para Damasco se emplea la primera figura, el dolor de una mujer que va a dar a luz. Aquí en esta, en esta descripción que se hace de la ciudad o la nación de Damasco, no hay, no hay arrepentimiento, sino que hay dolor por lo que vendrá. En los versículos 28 al 33 se habla acerca de dos naciones que por allí no se los conoce mucho, no se hablan mucho, pero es Kedar o Cedar y también Hazor. Eran dos tribus que venían o eran descendientes de Ismael.
Dios bendijo a estas naciones porque eran también descendientes de Abraham. Vimos descendientes de Lot, ahora vemos descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que tuvo a Ismael con Agar? O sea que Dios también tenía un estrecho vínculo con estas naciones. Dios no desatendió a estas naciones. Estas dos naciones conformaban parte de las naciones de los cananeos. Eran pueblos que vivieron básicamente en el desierto. Son dos pueblos de el desierto que Dios tiene mensaje también para ellos. No tuvieron tanto contacto con los judíos, pero sí Dios va a hablarles acerca de su manera de actuar internamente en la vida civil y social de estas naciones. Eran ciudades beduinas que trabajaban la tierra, trabajaban mucho con el ganado, con la ganadería. Y el problema básicamente de estos pueblos está en el versículo 29. Específicamente se habla de, primeramente, 29 de quedar o cedar. Y luego el 30 y el 31 se habla acerca de Jazor. La primera nación, cedar o quedar, habla de que tenía el problema de las riquezas. Noten ustedes que allí se habla de que se atacaría sus carpas, sus rebaños, sus toldos, sus equipajes y también sus camellos. Eran comerciantes por excelencia. Esta nación, Cedar, era sus tiendas, sus toldos, indica de que eran ciudades, o perdón, era una ciudad nómade, o sea, no era una ciudad que se estabilizó, que se quedó en un lugar, sino que se movía de lugar en lugar. Y para tener camellos en la época bíblica, ¿se acuerdan allí? Job tenía camellos también. Es interesante que para tener un camello es como hoy si tuviéramos un vehículo de una gama muy alta, muy costosa, importado o de un sector social privilegiado que lo puede obtener. Es interesante que las cosas materiales, tanto en Kedar como en Jazor, es el problema de estas naciones. En Jazor, el versículo 30 y 31, era una nación más sedentaria. Su mayor bien está en el versículo 31. La estabilidad, la seguridad eran naciones, o perdón, era una nación que no precisaba usted dejar la puerta con llave. Era una ciudad sumamente tranquila, confiada, donde había un entorno de seguridad extremo. Y acá debemos nosotros también aprender a tener cuidado con la seguridad excesiva. La confianza en lo que nuestras naciones pueden dar, lo que nuestros gobiernos pueden dar, puede ser también peligroso. Es interesante que inclusive la UNESCO ha declarado como patrimonio de la humanidad las ruinas de esta ciudad, porque se encontraron cosas muy valiosas, muy interesantes en la ciudad de Jazor. Y en los versículos 34 al 39 es el último mensaje que nosotros podemos encontrar y es a Elam. Elam. No se habla mucho acerca de esta nación, pero es interesante que es el nieto de Noé. Recuerden ustedes que Noé, no sé si se acuerdan, Noé fue el que construyó el arca cuando el pecado, allí en Génesis 6, llegó a predominar en la tierra. Y Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem, ustedes lo pueden leer en Génesis 10:22. Sem tuvo el primer hijo am, que es Elam. De los semitas no solamente viene el pueblo hebreo, sino también que vienen los elamitas. Por lo tanto, eran familiares, tenían vínculos de la ascendencia hebrea también. Algunos creen que son el pueblo que se instaló en el monte o en el lugar alto donde quedó el arca, que es el monte de Ararat, o la montaña de Ararat, perdón, que es donde encalló el arca y allí se
conoce como la Mesopotamia, y la palabra Mesopotamia es entre ríos, ¿no? Vivir entre fuentes acuáticas. Y es interesante que esta población de los elamitas se situó, quedó a vivir donde se conectaban el Tigris y el Éufrates, al norte de Jerusalén. Ellos fueron, es interesante que la ciudad de Susa, que varios personajes tuvieron contacto con esta ciudad, la levantó, la originó Elam. Los elamitas originaron, forjaron y estructuraron la ciudad de Susa, una ciudad muy importante, y eh, fue la capital de los medos y los persas. Allí estuvieron Ciro, estuvo Esther, estuvo Daniel. Es interesante que también habla en los libros, bueno, de Esther y Nehemías, estuvieron en contacto con Susa, la ciudad de los elamitas. Tuvieron un ejército muy, pero muy poderoso, y también uno eh, de sus jefes fue Kedor Laomer, ¿sí? Uno de los que organizó las confederaciones, que este fue el gran problema de Elam, que forjó las confederaciones para atacar al pueblo hebreo. Allí en el versículo 35 habla de que Dios está al tanto de la fortaleza de este pueblo. Dios sabía cuál era el secreto del éxito de este pueblo. Dios trastorna la confianza de los elamitas. Dios conoce de que la fuerza y la habilidad de esta nación estaba en sus arqueros. Si no me recuerdo, creo que en 1 Samuel 22 se habla también de sus arqueros, de las habilidades que tenían los elamitas. El empleo de flechas, inclusive algunos ya hablan que no usaban la madera en las flechas, sino que usaban el metal y específicamente el bronce. Ellos, los elamitas, sienten orgullo por la capacidad bélica que ellos poseían. En esta porción, los versículos 34 al 39, el texto, van a ver ustedes que habla mucho de lo que los verbos están en la primera persona del singular. Dice, yo voy a quebrar. Habla de los pronombres, ¿no? Haré, dice el versículo 36. Dice, los dispersaré. Versículo 37, aterraré. Dice en el versículo 37, atraeré, enviaré. 38, pondré, haré. 39, yo cambiaré. Noten aquí que no hay un diálogo. Dios simplemente dictamina el juicio hacia los elamitas de manera soberana. Se muestra el Dios que gobierna, el Dios que controla a las naciones. Qué triste es cuando Dios tiene que actuar y trabajar de esta manera con las diferentes naciones, alejándola de sus tierras originarias, de sus seres queridos, de sus amigos, para enseñarle juicio y equidad. ¿Por qué? El primer pecado fue porque confiaron en sus herramientas bélicas, porque confiaron en su ejército, en sus armas y en las potencias de sus ejércitos. Algunos creen que de los elamitas, algunos autores piensan que hoy está donde es Irán e Irak, que son las naciones que crean o que producen el armamento atómico en los días de hoy, y algunos creen que las capacidades que tienen estos pueblos del Oriente vienen de estas capacidades avanzadas en sus tiempos de los elamitas. Está para investigar eso, está para pensar, y es un dato interesante que podemos reflexionar. Y el segundo pecado por el cual Dios dictamina el juicio de este pueblo, Elam, es porque ellos formaron una confederación, formaron un plan para derrocar, para destruir al pueblo hebreo. Por lo tanto, Dios ahora dice, les he dado oportunidad para que ustedes cambien, y recordemos
recordemos que en el versículo 34 se da el año de esta profecía. Es el año 597 cuando se lleva el segundo cautiverio en Nabucodonosor, en los tiempos iniciales, el primer año de Sedequías, el 597 antes de Cristo. Por eso Dios dice, ustedes no aprovecharon el tiempo que les di y ahora viene el juicio para ustedes. Queridos amigos, ¿por qué Dios deja estos mensajes en estas naciones? Simplemente para que nosotros estemos al tanto de que Dios conoce el corazón de cada nación. Dios está al control de las naciones y además Dios es el Dios soberano. Él quita y pone reyes, como dice Daniel 2. Qué lindo es servir a un Dios que, así como controló la historia de las naciones, obviamente Él va a controlar nuestras vidas. Deseamos de corazón desde el canal Enseñanza Bíblica que sigamos creciendo en estos textos. Dios les bendiga ricamente y nos vemos en el próximo videito. Hasta luego.